mundo y pues bueno, lo que hay que hacer uno pues es no caer en eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más quiere comentar? ¿No? Bueno, entonces ahora platiquemos sobre ustedes por qué consideran que la gente no lee, que no se acerca a la lectura de literatura, porque sí se lee muchas cosas, pero no se lee literatura. Entonces, ¿ustedes por qué creen que pasa? A ver, Fabiola. Hola, buenas noches. Creo que es un asunto multifactorial. Uh-huh. Estuve pensando un poco porque era una pregunta que me había hecho hace tiempo. Incluso en algún punto en la universidad tuve la curiosidad de preguntarle a los alumnos de ingeniería y de arquitectura si conocían su biblioteca y si la habían visitado y cuántos libros de literatura conocían. Y la verdad es que me impactó. Las respuestas tenían mucho que ver con prácticamente nada o no había interés, ¿no? Inicialmente creo que tiene que ver con el hecho de si tienes o no papás lectores o alguna figura mayor que te represente autoridad a la cual veas leer, ¿no? En mi caso fue mi papá. A mi papá siempre lo veía leyendo y me llamaba la atención. Cuando eres pequeño, pues, y todavía no interactúas con otros niños o algo así, tu personalidad, tus rasgos te son dados por tus papás, no por tus pares, ¿no? Entonces creo que es muy importante este hábito de que en lugar de que estés viendo la televisión o jugando con el celular, bueno, ahora ya es la tablet, veas a alguien leyendo, ¿no? Que te compren libros para niños. Creo que es un factor muy importante, que puedas estimular la imaginación, que te vayan acercando, que te vayan diciendo qué es lo que tienes que hacer. Ellos te van guiando, ¿no? Uh-huh. La segunda etapa que considero que es importante es cuando entras a la escuela. Porque un factor que influye muchísimo para que no seamos lectores es tus profesores difícilmente tienen A, un rincón de lectura, y B, difícilmente te acercan o te hacen una especie como de análisis para saber cuáles son tus intereses. Si eres niño, generalmente tu motivación o tu interés de lectura está en función a los dragones, a los dinosaurios, a los superhéroes. Y toda esta clase de lecturas a veces no te son dadas. Entonces te imponen leer. De hecho es como una materia y es de, a ver, de 12 a 1 vamos a leer y que no lean, no me haga un resumen, no van a aprender nada, ¿no? O les voy a poner 0. Entonces la imposición de la lectura y de lecturas que a veces ni siquiera están aterrizadas a la edad de los niños o de las personas hacen que realmente sea una carga, ¿no? Cuando estuve en la universidad, obvio, mucho más joven, ingenua y soberbia, creía que los libros de autoayuda eran una gran basura y que si no leías algo que estaba estipulado dentro del canon literario, realmente tu nivel intelectual era bajo o dejaba mucho que desear, ¿no? Cuando ya estaba terminando la universidad decía, bueno, es que al menos leen algo, sobre todo cuando hice esta encuesta con las personas de arquitectura y de ingeniería, dije, bueno, ya el paso para que vayan a leer otros libros, otros autores o que los conozcan, y ya es mínimo si tienes el hábito, ¿no? Sobre todo también me cuestioné esta parte de las novelas o de los libros que vienen por saga y que en ocasiones pues son entretenidos, pero que tal vez literariamente no te aportan tanto. También comencé a considerarlos, ¿no? Creo que es esa clase de factores. 3, creo que los libros son muy caros en México. Difícilmente puedes llegar a adquirir títulos que te interesan. Generalmente cosas que son muy interesantes están editadas por editoriales que son grandes, que son libros importados y por ende son caros, ¿no? Entonces, eso también limita mucho tus posibilidades. Porque cuando a veces tienes acceso a libros en PDF, por ejemplo, a veces están llenos de ratas, malas traducciones, o sea, no tiene la calidad literaria de un libro y realmente te quedas como que este libro o este autor está sobrevalorado porque realmente no me gustó nada. Y en ocasiones te encontraste simplemente con una mala traducción, con una edición fea, porque, por ejemplo, estas ediciones de porrúa de doble columna que eran súper cansadísimas, la verdad, o sea, realmente era así como que estabas leyendo tipo Biblia, se te acababan los ojos, todo
pues el gozo estético, ¿no? O sea, realmente el hecho de poder acercarte al libro y que digas, huele rico, se siente bonito, o sea, me gusta el tipo de papel, si te charolea o no te charolea cuando lees, si escuché, si está pesado o no. En mi caso es si cabe o no en una bolsa, porque mucho tiempo yo elegí, por ejemplo, mis bolsas en función si cabían o no cabían libros adentro, y era como un estándar para mí de, no, sí, sí puede caber, es una buena bolsa, ¿no? Que casi eran luego pañaleras, ¿no? Me refiero al tamaño, ¿no? Ese es otro factor. También creo que las bibliotecas públicas tienen muy pocos libros, o sea, están poco actualizadas en muchos tipos de libros. Justo creo que se complementa con lo que comentabas, no me acuerdo si fue en la clase de ayer o en la clase pasada en esta, sobre que deberíamos tener, por ejemplo, al menos los libros que ganan, las personas que ganan premios nacionales o algo así, deberían estar en las bibliotecas, deberían poder distribuir los libros para que tú sepas lo que se está haciendo actualmente. Esta limitante creo que afecta mucho en el asunto de los hábitos de lectura. Otro factor creo que tiene que ver con la flojera propia, la desidia, el no querer conocer algo distinto, el limitarte pues a vivir el día a día y viendo series y viendo cosas que igual a veces como que no te aportan tanto, ¿no? La apatía en ese sentido, ¿no? Y creo que esta parte de las bibliotecas, pues limitadas por los títulos que tienen, el acervo ya viejo, ediciones feas, todo este montón de cosas también influyen en que tú no puedas sentir interés, ¿no? Pocas bibliotecas y mal equipadas. Creo que tiene que ver muchísimo con el hecho de que a los gobiernos les convienen personas ignorantes, es cierto. Es mucho más fácil de manipular a las masas cuando no tienes un discernimiento, cuando eres incapaz de poder estructurar tus pensamientos y definir en qué crees y por qué lo crees. Entonces, creo que México tiene esta característica, tristemente, de ser como, generalmente estamos como masificados y vamos como borregos según las tendencias. Somos personas que ni siquiera somos lectores de periódicos o de cosas críticas, simplemente escuchamos la opinión de alguien a quien consideramos superior y replicamos las cosas. Pueden ser incluso mentiras, pero con que escuches que alguien te lo dice con cierta autoridad, nada más repites. Pasa mucho en el discurso político, pasa mucho, ya que de menos en el mundo de los libros o esta clase de cosas, ¿no? Donde abanderan a escritores o a novelistas que están abanderados por cuerpos de amigos, que luego alguien te hace una crítica y te dice la mejor novela de la época, y te vas creyendo todo esto, ¿no? Entonces creo que sí es un factor, o que realmente es multifactorial, el hecho de que leamos o no leamos, pero creo que en resumen sería eso. Costosos, libros costosos, no existe el hábito de lectura desde la infancia, no tienes un buen acercamiento por parte de tus profesores, o sea, buenos guías, bibliotecas poco equipadas, pues gobiernos que no fomentan la lectura, porque realmente cuando hacen ciertos, sí hay promotores culturales, sí hay promotores de lectura, pero las que yo conozco, a veces tristemente tampoco les llegan los libros, están nadando contracorriente, algunos de ellos ni siquiera tienen hábitos lectores, o sea, es un asunto como súper grande con diferentes factores. Y eso es lo que tristemente nos lleva a ser de los países que tienes, pues, per cápita de las menores cantidades de libros leídos anualmente, y sí se nota la diferencia respecto a otros países europeos, incluso en otros lugares ves a gente leyendo en el metro. Ya no importa si es en su dispositivo móvil, pero vas viendo que alguien está leyendo, ¿no? Entonces, a estas alturas del partido, yo creo que alguien lea cualquier cosa, ya es ganancia. Muy bien, muy bien. Voy a hacerle como Obama, voy a tirar el micrófono y ya. No, muy bien, ¿no? Pues muy completa tu reflexión, Fabiola. Muy completa tu reflexión. Bueno, a ver, Nadia, ¿tú qué piensas de lo que dice Fabiola? ¿Algo le faltó? No, estoy totalmente de acuerdo. Fueron todas mis reflexiones a lo largo de la semana. Parte de lo que yo hago también es promover la lectura. Tengo una biblioteca gratuita en el parque junto a la casa, en donde estoy llevando libros.
Porque bueno, entiendo que efectivamente en México tenemos este gran problema. Arrancamos con la falta del ejemplo en casa, tienes toda la razón. Si no tenemos una figura que esté con el ejemplo, pues, ¿no? Si estás viendo a tus papás viendo la televisión todo el día, bueno, pues tú ves la televisión. O el aparatito, pues el aparatito. Pero creo que sí es muy importante que alguien en casa tenga este hábito porque lo contagia. El papá que lee a los niños en la noche o la mamá que lee a los niños por las noches, les va despertando la imaginación y van encontrando un gusto, asocian el libro con una parte gozosa. Entonces es fundamental. Está efectivamente el problema de las escuelas, que la lectura se convierte en una obligación. No es una lectura que tú elijas, es algo que te imponen, algo que no está de acuerdo a tu edad, algo que está totalmente alejado de tus intereses. Entonces, pues lo que genera es repele. Entonces, yo no quiero saber nada de libros. Y bueno, pues efectivamente, la falta de acceso a los libros, ¿no? La mayor parte de la población en nuestro país, pues es gente que no tiene acceso a los libros, mucho menos a los libros que están saliendo, no sé, como novedades editoriales. Pues, ¿quién tiene 300, 400 pesos para estar comprando libros? Entonces, y lo que me decía un día una librera, sí, el Fondo de Cultura pone a 8 pesos o pone a 10 pesos los libros que nadie quiere leer, ¿no? Pues, o sea, un jovencito no creo que se acerque de pronto a comprar los diálogos de Platón. Entonces, pues creo que son esas las reflexiones. Creo que fue muy completa porque, pues, ¿qué más? Nos queda a nosotros reseñar para invitar a la gente a que se acerque a los libros y que tratar de enamorarlos. Pues sí, nosotros, pues bueno, yo igual ya pasé de la teoría a la práctica, y pues una amiga sí me platicando estábamos, y pues sí me dijo, pues tú éntrale a lo nuevo, y pues ya activé mi canal de YouTube y voy a empezar a hablar sobre libros y de libros y de películas, pero sobre todo de cuestión de eso, a ver cómo sale. Digo, no voy a ser youtuber como Luisito Comunica, pero ni como Yuya, pero pues ahí tendré, ya ahorita ya llevo como 60 ya vistas, que digo, para mí es un chorro, que hayan visto 60 personas el video, pues bueno, pero pues es parte de estar en lo mismo, es parte de la promoción, de lo que hablamos, pues hay que aprender cosas nuevas y también pues hacer cosas para promover pues lo que nos gusta y lo que es la lectura. Jovita. Fíjate que yo tengo un poquito de dudas. Tengo muy claro que es una cuestión, lo que decía Fabiola al final, que tiene que ver con toda una carga cultural, política, muy a propósito diseñada para no fomentar la lectura, porque así ha convenido a todos los gobiernos. Esto se puede ver muy bien en los lugares de provincia, lugares alejados de provincia, donde no hay un fomento a la lectura, pero también viven entendiendo la realidad que tienen, que se viven, que no es la misma de la Ciudad de México. Y nos explican el por qué hay esta flojera, o en algunas partes, porque no es en todos lados. Hay lugares donde sí se hace un esfuerzo y algo se consigue. Lo que yo tengo la duda es, ¿realmente no se lee nada o es lo que se lee? No tengo datos sobre la derrama económica, por ejemplo, que hay en lecturas, en consumos de revistas,
revistas que ustedes van a los consultorios, a los salones de belleza, lugares de ese tipo, y lo que tienen ahí a la mano, no es barata las revistitas que tienen ahí, como que no sé si exista todavía, Vanidades o todas estas revistas hoy en Lola. No creo yo que sean tan baratas, ni creo tampoco que porque sean caros los libros. No es caro. Tiene que ver más con esta falta, con el diseño de políticas, y que eso es lo que se ha fomentado o se ha bloqueado este acceso, muy a propósito, a más información, a mejor lectura, a lectura más crítica, tomando en cuenta también las cargas que traemos de cultural, donde se privilegia. Somos una sociedad donde se privilegia más la conversación, la cultura hablada, aunque ya se esté perdiendo, pero traemos esa carga que la lectura. No somos una sociedad crítica, somos muy acríticas. Nos hemos movido en zonas de confort y no hemos sabido tampoco en incentivar esto, motivar a los jóvenes a la lectura. Yo me encontré, tuve experiencia, di clase en la preparatoria de la Universidad del Valle de México y a las primeras generaciones de periodismo, pero también en el TEC de Monterrey, en la preparatoria, y les daba lectura y redacción. Y a mí se me hizo fácil salirme un poco del programa que estaba establecido de lecturas guiadas, donde estaba el Quijote, por ejemplo. Que hice todo lo posible y que estaba en el programa de venderles la idea de la imaginación, el ideal y las figuras estas como el Quijote, y otras de leyendas de la colonia, algo así. A mí se me hizo fácil salirme del programa y ofrecerles, porque vi además por las edades de los chamacos de prepa y muchos reprobados además que estaban cursando por segunda o tercera vez la materia. Todos me hacían, en vez de cuando les encargaba la tarea de una reseña de las lecturas, una síntesis, las ideas principales, qué les había dejado, no me hacían nada, se fusilaban las ideas, obviamente ya del internet, o lo que ya estaba, me repetían todo. No había la capacidad de discernir. Les di a elegir, me pareció que podía ser una buena idea decirles de Ética para Amador, de Fernando Savater, que todavía no era tan conocido aquí, no llegaba todavía tanto lo de ética. Los muchachos enloquecieron con todos eligieron más. A mí me costó, por supuesto, ahí una regañiza porque me había salido del programa. Una pelea bárbara ahí. Bueno, pues de hecho me costó ya no formar parte de. Pues en ese sentido, pues es multifactorial esto. No podemos ignorar la falta de creatividad de los programas escolares, educativos, el bloqueo todavía que hay en las autoridades en ciertos lugares. Aquí en la Ciudad de México estoy viendo yo toda una campaña que está ayudando mucho. Hay lugares, lo tengo que decir, que se están poniendo las pilas en muchas cosas. La campaña que están haciendo en lugares como delegaciones como Iztapalapa, Coyoacán, otras tantas, de llevar la lectura, a mí me parece muy bueno. Hay personajes ahí que están promoviendo, están haciendo una muy buena labor y se empieza a leer. Otros estados, como Oaxaca, por ejemplo, hay personas que están llevando toda
dinámicas y campañas de lectura que están teniendo, empieza a haber un efecto. No sé si seamos el país que leamos menos. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas en relación, por ejemplo, no sé en qué lugar estamos en relación con América Latina. Sé que estamos en desventaja, por ejemplo, con una Argentina, con Chile, que son de las sociedades más informadas, más críticas, más cuestionadoras. De las demás, ya no sé con relación a otros países. Me parece que tampoco podríamos, no se vale comparar en relación con ustedes, porque traen europeos, por ejemplo, porque traemos el peso de una historia que hay que tomar en cuenta. Esto no quiere decir para disculpar, sino para entender en dónde estamos parados, y hacer una revisión muy minuciosa también de todos los símbolos que nos han inculcado también con los canons de las lecturas, donde también se hizo toda como un ámbito como de privilegio para ciertos personajes, donde era para una élite, que una serie de fantasías también que nos hemos comprado por una cuestión de que nos quedamos por encimita de todas las cosas. Había muchas cosas que revisar. No puedo yo decir por esto. Y yo plantearía una pregunta que a mí me encanta y que la ha hecho Gabriel Said, de cómo nos hemos acercado, desde dónde nos acercamos también a la lectura. ¿Qué perseguimos? ¿Qué nos da la lectura? ¿Nos hace mejores personas leer? ¿Qué tanto somos una sociedad que observamos, que también tenemos una capacidad de observación de todo lo que nos rodea y saber leer? Todo lo que las cosas que están ahí, que a veces no se dicen, pero se actúan, y tiene uno también que aprender a leerlos. Y en este sentido, habría que hacer todo un paquete, digamos, no sé si campaña o de incentivo para impulsar todo un cambio en una sociedad que nos haga ir o caminar hacia cosas mejores. Yo no puedo, concluyo, no puedo decir exactamente por esto. Me parece que habría que ver un poco esto de las políticas establecidas, nuestra historia también, y ser muy puntuales en la realidad también que se vive en ciertos lugares, porque no podemos tampoco hacer la apreciación desde el punto donde ahorita estamos colocados, que es esta ciudad que tenemos más acceso a muchas cosas que no tienen en otros lados, en otros lados de la República. No sé. Sí, claro, tiene mucho que ver el acceso también al... No sé si me expliqué No, sí está bien, Dale. No lo sé, pero habría que ser, yo creo que habría... También otro aspecto, sí, más amplio. Merece como más a fondo. Y romper con estas cuestiones con ya clichés establecidos de que son muy caros. Es que leemos. ¿Qué es lo que leemos? ¿Por qué se lee eso? ¿Y qué suple, por ejemplo, los programas que siguen habiendo en la televisión, que tanto han contribuido? Que es todo un hilito
conductor que hay que seguir, hay que analizar, yo creo. Yo con esto para seguir quiero escucharlos, quiero que Ya estoy. nos escuchemos todos. Quiero recomendarles los libros de Juan Domingo Argüelles, no sé si alguno de ustedes los haya leído. Juan Domingo Argüelles es uno de los más grandes especialistas sobre el fenómeno de la lectura y de la promoción de la lectura en México. Él tiene varios libros y colabora constantemente en los suplementos, en la jornada semanal colabora y hace ensayos, o sea, ha hecho ensayos. Y muchos de los aspectos que aquí hasta ahorita hemos visto, han comentado ustedes, él también los estudia y eso, ¿no? También, que no es nada más una cuestión del precio, sino de lo que se lee, que también es una de las cuestiones, pero sí, efectivamente, pues es mucho más complejo, ¿no? Es muy complejo más bien, pero sí, me interesa seguirlo, escuchar. Bueno, a ver ustedes qué piensan, Corina. Hola. Fíjate que ahorita escuchando me ayuda mucho para poder compartir mi pensamiento. También durante esta semana lo estuve analizando y pues yo les hablo en base a la experiencia. En el 2016 hubo un congreso dentro de la Feria del Libro de Guadalajara en cuestión de Latinoamérica y hubo una reunión precisamente de promotores de lectura y maestros de escuela para ver cómo se podía adaptar un programa de lectura, entendiendo los ejemplos precisamente de Argentina, de Chile, que son las potencias, vamos a decirlo, en lectura. Fue muy enriquecedor, la verdad. Llegó el momento que estaban, pues, hablo de más de 1,000 personas, el auditorio estaba repleto, y llegó el momento que una de las expositoras argentinas se levantó y dijo, por favor, Perdón, no te escuchamos. Se te fue la línea. Conversación. Se fue la línea y no escuchamos lo que dijo la japonesa. ¿Ya te quedaste la argentina o la japonesa? ¿Te Argentina, pasmaste? japonesa, ¿no? No te escuchamos, no te alcanzamos. A ver, ¿ya me ven? Creo que ya. ¿Sí? ¿Ya? Ya estás, sí. A ver. Bueno, esta argentina les dijo, les ruego que apaguen sus celulares y que me escuchen en medio de la conferencia. Cuando yo me levanté también a ver a las personas, fue demasiado triste, porque es verdad, a los maestros que están al frente de los grupos de los niños, no les interesa leer. Ay. No, sí te estábamos escuchando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Se pasmó su pantalla de nuevo. Se volvió a pasar su señal. Sí. A ver, sal y vuelve a entrar, Corina, a ver si se... ¿Sí? Bueno, vamos a... Pues bueno, a ver. Pues si no, vamos con Ale. A ver, Ale. Ahorita en lo que vuelve a entrar, Corina. ¿Tú qué piensas? Evidentemente pasé por todos los puntos que se han mencionado y los fui desechando después. Pensé, por supuesto, ¿no? Como en esta parte de, pues es que en tu casa no lo viste. Y pensé, pues, en muchos amigos que tampoco lo vieron y son grandes lectores. Y después dije, no, bueno, es que el principal problema son las escuelas, porque nos detienen, ¿no? Y no nos dan lo que queremos, nos ponen a leer Platero y yo, por Dios, ¿no? Y dije, no, tampoco es eso, porque pues yo también estuve ahí, ¿no? Y no me frenó nada, ¿no? Encontré mi camino, ¿no? Y también conozco
saben, grandes lectores que pues, también estuvieron en este sistema educativo. Y después dije, no, pues es que sí, es que es lo político, es la sociedad. Y pues también, ¿no? Obviamente reflexionas a lo mejor en el caso específico de Argentina, estuve pensando, ¿no? Sí es una sociedad que lee mucho, que pues, bueno, hay que ver cuántas librerías hay per cápita y demás, y a pesar de que son una sociedad crítica y una sociedad que hace muchas cosas, pues bueno, los grandes problemas que tienen a nivel político y sus dirigentes, ¿no? Y dije, no, pues bueno, tampoco. Y así me fui, pasé por el acceso a los libros, pasé por cada uno de los puntos que se han dicho, y bueno, por supuesto que tendrán que ver en esta conjunción, pero pues al final llegué a pensar en mi caso, en el caso de las personas que yo conozco que no han tenido como estos medios, tanto en lo urbano, o sea, como en otros medios a lo mejor un poco más humildes. Y llegué a la idea de que hay un libro que te toca y cuando te tocó, ya nada importa. Y si te llega, ¿cómo te llega? No lo sé, ¿no? Eso es lo que tendríamos que descifrar, ¿no? Pero si te toca, no te importa que te pongan a leer el libro más aburrido en la escuela. No te importa gastarte 1,000 pesos en tu edición de León Tolstoy, o sea, ¿no? O sea, sí, me gasto lo que me tenga que gastar, porque quiero este libro. O no sé, seguramente todos aquí tenemos una pila de libros enormes que no hemos leído porque ahí vamos, y no te importa gastarte lo que te tengas que gastar en comprarte el libro, aunque se tenga que esperar 1 año ahí. Y no sé, ¿no? ¿Cómo te llega ese libro que te toca el alma? No sé. Pero el día que te llega, no dejas de leer. Y no creo que tenga que ver con absolutamente ningún factor externo. Claro, lo dificulta que te llegue ese libro, claro que lo dificulta. Pero creo que la gente no lee porque no ha encontrado ese libro. Y sí, hay mucho ruido afuera, ¿no? Ahorita hay más ruido que antes, ¿no? O sea, tenemos el internet y ya me distraje, tenemos la tele y ya me distraje, siempre la gente dice, mucha gente dice, ¿por qué no leo? Porque no tengo tiempo. Uh-huh. Entonces, creo que es un asunto totalmente personal porque no te ha llegado ese libro. ¿Cómo te llega? No tengo idea. Fuertes declaraciones de Ale. Está chistoso, ¿no? Porque un poco pensando en lo que decía Fabiola, pues sí, ¿no? Hay un momento en que uno es bien soberbio y minimiza lo que la gente lee, ¿no? Eso es como de güey. Exacto. Pero, por ejemplo, esa cantidad de niños que leyeron Harry Potter, a lo mejor el 50% después le entró se me acaba de ir el nombre, al Hobbit, ¿cómo se llama? Se me fue. A Tolkien. A Tolkien. Y después le entró a no sé qué, y de repente llegó ese libro que los movió. Ya son lectores, aunque hayan empezado con algo a lo que yo no le atribuyo valor literario, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, creo que es que te toque, y sí, o sea, todo lo de afuera te afecta para que te llegue ese libro rápido, pero así es como que eres un señalado cuando te llegue ese libro, no sé, eso pensé yo, fui descartando todo. Bien, no, pues muy interesante, Ale. Ahora sí, bueno, pues seguimos con Corina y luego ya, ahí les puse en el chat algunos de los libros de Juan Domingo Argüelles, que leen los que no leen, ¿no? El poder inmaterial de la lectura, historias de lectoras y lectores, ustedes que leen, antimanual para lectores y promotores del libro, y ahí decía Nadia, ¿no? Ese es el tema. Hay una imagen que encontré de los libros, o sea, de cómo están las por horas de lectura en los países, ¿no? Que es del 2018. Entonces ahí si le copias ahí ese link, ahí puedes encontrar ese dato, sí, del 2018. Y no estamos tan mal, estamos en horas de lectura más arriba que Inglaterra, fíjate. Exacto. Bueno, también ya saben cómo somos los mexicanos cuando contestamos las encuestas, ¿verdad? Es como cuando nos piden la dirección de algo, ¿no?
oiga, y tal calle, con tal de no decir que no sabemos, no, váyase derecho y luego le da vuelta y ahí ya adelantito está, y no es cierto, está del otro lado, pero para no quedarnos callados nos decimos, entonces igual, uy, sí, yo leo un chingo, no, sí, ¿cuántas horas lee? 5 o 6 horas diario leo yo, sí, y no, pues no, ¿verdad? Perdón, Corina. No, perdón, es que tuve aquí fallas. A lo que iba, bueno, continúo con lo que iba, a esta cuestión de esta Argentina. Cuando ya se escucharon las exposiciones, mi esposo y yo nos quedamos a pensar, realmente, y ahí va en varios puntos que he escuchado y también estoy muy de acuerdo con ahorita lo que estaban comentando, ¿realmente en México no se lee? Entonces se hizo una campaña y junto con otros varios escritores dijimos, bueno, vamos a tomar fotografía cuando veamos a la gente leyendo. Y pusimos México sí lee. ¿Por qué? Porque precisamente creo, yo expuse esta idea, que a veces también esa idea de estarte diciendo, no, México no lee, no, los mexicanos son flojos, es algo que es como también una imposición mental para que tú creas que así eres, aunque no somos así. Entonces, no, claro que México sí lee. Nosotros específicamente trabajamos en comunidades rurales y créanme que para mí, por eso les digo, comparto en mi experiencia, es muy grato saber que sí se lee y ahí iba ese tema, sí se lee. Hay veces que es verdad, es cuestión de decisión. Realmente de decisión, a veces sí necesito libro, pues nosotros los que hacemos, la Universidad Veracruzana de repente hace ventas de libros, también de literatura, 5 o 10 pesos. Compramos libros, o sea, bastantes, y cuando vamos a una comunidad y voy a veces de cuentacuentos, a los niños y a los maestros les regalamos el libro. Entonces el maestro luego nos dice, oye, por favor, denos un taller para que a nosotros nos guste leer y podamos hablar con los niños. Y yo le decía, ¿sabes qué? Que aquel que quiere compartir la lectura lo hace con pasión, que es lo que comentas del crítico. Y los niños nos creen. Yo vengo de una familia también no muy lectora, pero yo amé a mi maestra de español, mi maestra Carmen Vega de español, estudié en una secundaria en la Ciudad de México. Amé a mi maestra de español porque hasta hizo que nuestra libreta la forráramos con el retrato de Sor Juana. Y ella nos hablaba en náhuatl y ella nos enseñó de muchas tradiciones que en la Ciudad de México pues no se conocían, incluyendo el altar de muertos. Les hablo, ya tiene tiempo, solamente algunas partes lo sabían. Y preparaba las cazuelas de la calabaza, el mole, en fin. Y yo de ahí me dije, yo quiero ser esa persona que apasionada de lo que cree, lo comparta a quien quiere escuchar, pero también que provea los materiales. Y sí es cierto, a veces, también estoy de acuerdo, a veces hay un punto de soberbia, que queremos que todos lean la literatura, si no, no es lectura, y no es cierto. Si tú quieres acercar a un niño y a un joven, lo hemos visto en la experiencia, vas viendo, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta leer? No, pues me gusta leer sobre tecnología. Y nos poníamos a buscar libros de tecnología y después ellos nos hablaban y compartían con sus compañeros de la tecnología con mucha pasión porque por fin habían encontrado el tema para hablar. Ese tema que a veces estaba hasta reprimido del que fuera, incluyendo a los maestros. A los maestros también los metimos en este taller, igual que a los alumnos, para que ellos, digo, ustedes tienen que vivir la experiencia para poder compartir. Si todos estamos de acuerdo que es algo tan glorioso y que pues hay que compartirlo con esta pasión. Es verdad, todo el sistema es un relajo, lo que ya se ha repetido, y es por eso que Jovita había dicho, es un acto de rebeldía. Compartimos muy aparte del gobierno, muy aparte de los programas de gobierno. Hay muchos programas independientes de lectura muy buenos y muy valiosos. He sido bendecida de que me han llevado a comunidades de Chiapas, comunidades que de repente no sé de dónde sale toda la gente porque se ven las casitas separadas. Nos sentamos todos abajo de una hermosa ceiba, un árbol así grandísimo, que la sombra alcanza para 200 personas,
y se está leyendo, y están los niños tan atentos, y se está leyendo poesía, y se están leyendo cuentos, y se les llevan libros. Y todo el mundo obsequiamos, ¿no?, nuestros libros para que tengan una biblioteca y haya lectura comunitaria, alguien les lee, los ancianos leen, los niños leen. Entonces se han hecho unas dinámicas muy, muy interesantes. Y eso a nosotros nos da esperanza porque decimos, somos grupos independientes, grupos minoritarios, pero en México sí se lee. Otra experiencia que me llevé fue en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Me tocó también entrar con un grupo de secundaria y para mí los chicos de secundaria ¡ay!, son los más difíciles, me dan mucho miedo. Trabajo mejor con niños o con universitarios, según yo, que los de la secundaria. Cuando yo llegué y les pregunté, a ver muchachos, vamos directamente al tema. ¿A quién le gusta leer y quién está leyendo algo? Para mi sorpresa, y se los digo, ¡brum!, todos levantaron las manos. Y yo, no, no es cierto. Y entonces así de manera dije, a ver, ¿tú qué estás leyendo? Y me dieron autores desde Rubén Darío, Efraín Huerta, me dijeron de Paulo Coelho, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y dije, sí leen, sí están leyendo algo. Y yo les decía, y fuera de lo que le están pidiendo sus maestros, o sea, una lectura que ustedes tengan aparte. Y eso eran, entonces eso sí es muy motivante y ya sobre eso nos desarrollamos. En otra comunidad también, de hecho, a 15 minutos de donde nosotros estamos, que es el municipio de Actopan, aquí en Veracruz, los maestros de español es maravilloso. Según nosotros llegamos a apoyar y acabamos por decirles, pues aquí no necesitamos hacer nada. El maestro ha guiado a los alumnos a la lectura de una manera tan maravillosa que los alumnos algunos ya están escribiendo una novela y están viendo Bolsillo de Papás así para publicar de esa manera y que en el municipio, en el lugar en Actopan se vendan esos libros, porque es tan pequeño, todos se conocen y mira que el hijo de fulanito escribió esta novela y todos la empiezan a leer. Entonces, de verdad, a veces se piensa que las zonas muy lejanas no tienen acceso, pero para eso estamos nosotros. Y yo a veces le digo, por favor, escritores, bájenle a su soberbia, no nada más busquen foros culturales grandes, es hermoso en el Imbal y todo, pero vénganse a los foros realmente aquí en las escuelas, vénganse a interactuar con los niños. Aquí en esta comunidad Trapiche del Rosario, los niños el año pasado hicieron un estudio y todo un trabajo del libro de Juan Villoro, del libro Salvaje. Todos lo leyeron, y no solamente, como están todas unidas, leyeron el libro Salvaje toda la secundaria y lo transmitieron al bachillerato. Y los muchachos lo aceptaron, o sea, digo, y yo hablé con Juan Villoro para ver la posibilidad que él viviera, porque yo dije, qué hermoso sería que llegara el escritor y les dijera, bueno, muchachos, gracias, yo escribí ese libro para ustedes. Y bueno, no coincidieron sus horarios, sus tiempos, en fin, pero creo que eso es de lo que se trata. Otro punto que había dicho Alejandra, la que acaba de hablar antes de mí, ¿sí es Alejandra? Alejandra, y sí es cierto. Yo cuando tuve mis alumnos, yo tenía alumnos que estaban haciendo la preparatoria, pero ya eran adultos y tenían sus hijos y todo era preparatoria abierta. Y yo les decía, ¿cuánto gastas en llevar a tu hijo al parque? Ay, maestra, como 200 o 300 pesos. Y le digo, ¿sabías que un libro infantil te vale de 50 a 120? Claro, si es un libro. Ya se volvió. 6,000. Y le digo, y luego se pregunta, esos si no los obedecen, no tienen retención, ¿por qué les hablo y no me entienden? ¿Por qué no pueden retener más? Pues por eso están también las ferias de los libros. ¿Por qué? Porque las ferias de los libros te ayudan a llevar al niño y cómprale lo que él quiera leer, si de dinosaurios, si de eso. Pero realmente creo que como papás, como maestros, es un trabajo, y como escritores, luego les digo, por favor, si tanto nos apasiona la lectura y si tanto queremos, dejemos de criticar y vamos a actuar. Él trabaja de veras con los niños abandonados, niños drogadictos, y él tiene un testimonio tremendo. Y se los voy a compartir así rápido. Él dijo, cuando le preguntaron también, ¿cómo tú te acercaste a la lectura? ¿Por qué te gusta tanto la lectura? Dice,
porque justamente en mi casa había nada más 2 cuentos. Y 2 cuentos que alguien los dejó en la basura, algo, y yo los recogí. Yo tendría como 8 años, ya había aprendido a leer. Y cuando mi papá le pegaba a mi mamá, yo agarraba a mi hermanito, nos metíamos abajo de la cama y yo me ponía a leerle el cuento para que no oyera los gritos de mi mamá. Y entonces yo sé que como él, muchos niños así. Y entonces él trabaja y hay un trabajo bien con resultados. No crean que nada más es así espontáneo, es todo un proceso y de evaluación de los resultados de a los niños y donamos libros, llevamos los libros. ¿Por qué? Porque vemos cómo la literatura, un cuento a ese niño le rescató, a adolescentes han dicho. Lo que pasa es que cuando empezaste a leer estos cuentos de Juan José Arreola, de repente vi que mi cerebro empezó a funcionar a pesar de las drogas. Y dije, pues sí, hay otras vidas, hay otras opciones, ¿no? Para desarrollar. Entonces creo que sí es una decisión personal el acercarse realmente a la lectura. A veces quizá el médico, yo en mi caso que tuve la formación de bailarina, yo hubiera dicho, yo quiero que todos bailen, que sientan la sensación del movimiento, de la libertad, ¿no? Y ahora con la escritura quiero que todos lean. Quizá a veces, ¿no? Hay médicos muy brillantes, arquitectos también maravillosos, ¿no? Todos leen de alguna de otra manera. Pero realmente esas personas que hace falta que tengan ese pensamiento crítico, esa libertad, pues sí es necesario que cuando a alguien se les acerque, se les acerque con pasión realmente, con credibilidad de lo que estamos diciendo. Yo les decía, y los niños, los adultos te creen porque saben que tú ya viviste la experiencia o que tú estás inmerso en la experiencia, y eso es muy bueno. Me gusta mucho algo que escribió José Saramago. Hay un libro precisamente que se llama José Saramago en sus palabras, y también habla de varios temas, pero dice, la literatura necesita lectores indomesticables, para que ella misma lo sea en un futuro que traerá una civilización totalmente distinta, en la que puede que la escritura y la lectura no interesen. Afortunadamente creo que esto todavía no está llegando, creo que sí hay gente lectora, sí hay niños que les gusta leer. En este caso aquí en el rancho yo digo que la ventaja es que nos falla mucho el internet, que no hay tan buena señal, y entonces los niños no tienen en qué distraerse, no hay esos distractores. Y leen. También nuestra manera de colaborar es el lugar donde llegamos. Mi esposo es historiador, entonces hizo la historia del pueblo. Un año de investigaciones y todo. Entonces hicimos la historia del pueblo, les entregamos, hicimos una presentación con toda la gente del pueblo, incluyendo las escuelas y todo. Y fue muy bonito porque ellos adquirieron una identidad, o sea, ya sabemos nuestra historia. Nos sentimos, ahora vamos a creer que somos un pueblo culto, ya no lo que nos dicen. Vamos a creer que somos un pueblo culto y pues entonces vamos a leer. Yo no digo que ha sido un cambio mágico, pero sí se ha visto resultados. Y bueno, quiero terminar con también este texto de George Meredith, y que yo siempre les había dicho, y él dice, las barreras son para los que no saben volar. Cuando yo eso les digo a los alumnos, digo, tú puedes, o sea, y para el área que tú quieras, pero puedes, sal, vuela, ve que tu mente puede más. ¿Y por qué es importante? Para que no creas lo que todos te dicen, para que no creas cuando la gente dice, México es de flojos, México es de... Sí, necesitamos más. Sí, les digo, esto metémoslo, se lo damos a leer a los jóvenes. Y si tú decir, yo soy el autor de ese libro, los jóvenes estarían maravillados. Okay. Y entonces creo que es ese trabajo. Realmente sí hay un trabajo. Quizá no se ve porque no dependemos de ninguna organización, pero hay muchos lugares independientes, afortunadamente, donde sí se está esparciendo la literatura. Y creo que a nosotros como escritores nos toca decirles, cambiar esa imagen.
sí lees, sí tienes la capacidad de cambiar, sí tienes la capacidad de ser crítico, claro que lo tienes, no dejes que te digan lo contrario. Y bueno, yo más que decir, ay, sí es cierto, no leemos, yo digo, sí leemos y dejemos nuestra soberbia, dejemos de criticar y aunque sea en silencio desde nuestras trincheras, sigamos compartiendo ese gusto y ese amor por la lectura. Y así sea una persona, 2 personas, 3 personas que agarran un libro, realmente es una satisfacción muy bella de la temática que quieran. Ya. Sí. Muy bien, Corina, pues muchas gracias por compartir tu entusiasmo y tu experiencia, porque pues también, pues de eso se trata, o sea, esa es mi intención también, o sea, ver, pero pues también confrontar diferentes cosas, puntos de vista, ¿no? Y bueno, ya vamos a empezar porque seguramente te quieren ir a una fiesta o algo. Víctor, ¿tú qué piensas? Pues mira, yo coincido en gran parte con todos, porque este es un problema multifactorial, como se ha dicho. Creo que tiene que considerarse muchos aspectos, por ejemplo, las regiones. México es un país muy diverso, hay muchas carencias, hay lugares donde, pues ahorita estamos comentando nosotros, donde sí hay acceso a libros, pero hay muchísimos lugares donde no hay acceso a libros, donde el único acceso que tienen es a los libros de texto. Y bueno, hay buenos libros de texto, hay algunos que sí tienen algunas lecturas valiosas, pero ese es uno de tantos aspectos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, lugares donde hay muchos libros y el niño, pues, simplemente no lee, o tiene padres lectores, y no importa que tenga padres lectores, el niño simplemente no lee. Y por otro lado, hay compañeros, hay amigos que pues hemos tenido pocos libros, o hay gente que no ha tenido ningún libro y también, como dice la compañera, se hacen grandes lectores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que aparte de que la gente debe tener acceso a libros, tiene derecho a tener acceso a libros y no siempre los tiene, creo que llega un momento en que uno pues puede decidir, ¿no? Puede decidir si sigue leyendo o no sigue leyendo. Hay a veces que se enfrenta con el problema de la comprensión, a veces no tienen la suficiente comprensión, a veces se enfrentan a una lectura que no entienden, y pues eso es uno de los grandes impedimentos. Yo intenté muchos años empezar a leer el Quijote y no pude. Pasaron algunos años hasta que ya más o menos entendí y fui comprendiendo por qué no lo entendía. Entonces, yo no sabía por qué era un gran libro hasta que no lo comprendí. Eso sucede con cualquier tipo de lectura. Entonces, ese es otro de los aspectos. Además, el acceso, creo que tenemos que hacer, también debe haber espacios, debe haber bibliotecas en todos los lugares, pero vamos a hablar un poquito más de la gente que sí tiene acceso a libros, que sí tiene posibilidades económicas, porque esa gente que tiene todas las posibilidades, ¿por qué no lee? Entonces, ahí sí tiene que entrar en juego otras cosas. Yo creo que para la persona que lee, está convencida de que leer causa placer, de que aprender causa un placer inmenso. Entonces, si no podemos convencernos de que esto es una actividad que causa placer, pues es muy difícil que podamos convertirnos en lectores. Necesitamos saber que acercarnos a una lectura, aparte de todo lo que hemos comentado, que nos va a abrir espacios y todo esto, y nos va a abrir la mente, pues nos va a causar un enorme placer. Y por ahí había una frase, no me acuerdo muy bien, que decía Borges, que es como es un verbo que no puede ser, no se acepta la conjugación, el imperativo, ¿no? De que tienes que leer, tienes que aprender, porque eso lo hace uno por mera convicción. Entonces, ya tiene uno los libros, ya empieza uno a leer. Sí hay una labor de encontrar la lectura ideal, los temas ideales, pero una vez que uno empieza, es muy difícil que lo suelte. Entonces, yo creo que una de las labores que tenemos como promotores y como amantes de las letras y de la difusión y de la promoción es llevárselo a la gente que no lo tiene y platicarles la experiencia, ¿no? No solamente contarles
de qué va el libro o darles el libro simplemente. Tratarlos de convencer de que una vez que lo lean, pues van a divertirse, van a gozarlo y después van a pedir más y más. Yo creo que es una especie de droga, algo así. Entonces basta que uno lo empiece a probar para que uno de ahí se agarre. El problema es saber que todos estos problemas que han comentado aquí existen. Existen problemas en la educación, en la niñez, en la distribución de los recursos. Somos un país completamente desigual. Hay muchos lugares donde hay mayores niveles de marginación. Entonces, ese es un problema. Vamos a hacer lo posible para que ahora pues todos puedan hacer propuestas desde la crítica. Vamos a hacer que la gente se enamore de los libros y tratar de llevarlos a la gente que les hace falta, ¿no? Esa más o menos por ahí va, esa es mi opinión. No, muy bien, qué bien, Víctor. Muchas gracias. Ahora sí, Alberto. Hola. Qué difícil tener que ser el último de tantas cosas interesantes que cada uno ha aportado, ¿no? La experiencia que nos cuenta Corina es, creo, fundamental. Lo que dice Víctor de la evolución del lector también. Lo que decía Alejandra de que te agarre, ¿no? O sea, encontrar el correcto. Y al igual que creo todos, pues me la pasé la semana pensando, reflexionando, anotando estas ideas, reflexiones que me venían. Y también tuve la fortuna estoy en otro taller para no que mis demonios internos no me coman en esta cuarentena. Y estamos trabajando un poema que se llama El pájaro del alma. Entonces hice estas reflexiones y quise ir más allá, ¿no? Creo que sí es multifactorial, estoy de acuerdo, pero yo lo prefiero ver desde dos puntos. Es decir, el medio ambiente en el que estamos y el individuo, el observador y lo observado, ¿no? Nosotros somos subjetividad, ¿no? Y queremos y vemos lo que queremos ver, leemos lo que queremos leer y escuchamos lo que queremos escuchar, ¿no? Sí, efectivamente vivimos en un mundo alienado. El sujeto no quiere leer, quiere hacer un esfuerzo, ¿no? Anotaba, ¿no? Eso, a todos nos ha costado trabajo un libro y creo que me estoy cortando. ¿Qué pasó? ¿Sí te oímos? Perdón. Que decía que, bueno, leer significa hacer un esfuerzo. Y en estos tiempos nadie se quiere esforzar. Todo lo queremos gratis, y más que gratis, al instante, ¿no? Todos mencionaron de alguna u otra forma el tiempo fragmentario en el que vivimos, ¿no? Leemos un tuit, leemos cuentitos cortos, hacemos un espacio para leer, ¿no? No hay ese tiempo para poder adentrarse a uno mismo. El ejercicio que hizo Guillermo, que comentaba, yo lo celebro porque es un ir derrumbando prejuicios, ¿no? De la literatura, los libros de autoayuda, ¿no? Uno lee para conocerse a uno mismo, basta, ¿no? O sea, es el proceso de estarme conociendo yo, ¿no? Y en estos tiempos nadie se quiere conocer a sí mismo. Exacto. O sea, en estos tiempos prefiero no conocerme, prefiero imbuirme en cualquier otra cosa, dejarme ir. Leer también es un diálogo con uno mismo. Y creo que a muchos nos ha dado miedo sumergirnos en ese pozo de luz y de sombra que somos, ¿no? Nadie se quiere ver a sí mismo, nadie se quiere conocer a uno mismo. Preferimos ir con la corriente a hacer ese esfuerzo, ¿no? Recordaba esta frase, no recuerdo quién la dice, de leer para ser libres. Y creo que también la gente no quiere ser libre, porque nadie quiere responsabilizarse de sus acciones. No Así entendemos es.
no entendemos que cada acción que tomamos nos lleva hacia donde estamos, consciente e inconscientemente, ¿no? Y eso lo decía Rayuela y lo dicen los metafísicos, ¿no? También reflexionaba que leer es vivir y en este tiempo, por lo menos, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, estamos haciendo el esfuerzo por seguir en medio de una situación sin precedentes, ¿no? También hace rato que decían de Borges, siempre me ha gustado esa frase de Bioy Casares, de que leer era la otra aventura, ¿no? Hasta Pérez Gay tiene un programa que se llama así, ¿no? Yo decía, pues es que ahora nadie quiere aventurarse, o sea, ahora las aventuras que vemos son por Netflix, ¿no? O nuestras aventuras es ir tomando selfies en el museo para que vean que por ahí estuvimos, ¿no? Ya nadie siente ese llamado del héroe, ¿no? Ya nadie siente ese llamado a la lectura, a una curiosidad de un algo más. Efectivamente, vivimos en un mundo que está determinado por una industria económica, como tú lo mencionabas, ¿no? O sea, yo he vivido de esa industria, vivo de esa industria y me pongo a reflexionar y creo que es cierto, hay los demasiados libros, ¿no? Siempre nos perdemos en este lugar con esto de no no querer ver al otro, no querer ser empático con el otro, no comunicarnos con el otro. Creo que somos unos adultos infantiles, ¿no? No estamos desarrollados. Lo que decía Corina del pensamiento. Yo siempre he creído, primero por la literatura y después por otros libros, que somos lo que pensamos. A mí me gusta la física cuántica y el budismo, porque me metí ahí un retiro de budismo y porque después empecé a leer física cuántica por una novela que estoy escribiendo, ¿no? Y los dos conectan cuando dicen que el observador crea al observado, ¿no? Yo soy de esa generación que leyó a Carlos Castaneda y que dijo, le decía a Don Juan, obsérvalo todo, ¿no? Yo diría, en lugar de obsérvalo todo, léelo todo. Observar es leer. Es. Lo que no sabemos, lo que dice Víctor, el verbo leer como el verbo amar y el verbo Como el verbo amar y el verbo soñar, claro, así es. Claro. Yo pensaba en esta frase de amar es combatir, ¿no? Si dos se besan, cambia el mundo. Decía, bueno, eso lo tenemos que hacer, pero con la literatura, ¿no? Y con lo que decía Guillermo bueno, y han comentado varios de ustedes, ¿no? Pues por lo menos leen. Yo tengo la esperanza, quizá es una esperanza equívoca o quizá estoy yo mal por creer que hay una esperanza, pero me gusta pensar que hay un más allá, que hay un algo más, que como este poema no recuerdo ahorita la autora, hay un alma. Leemos más para satisfacer nuestra alma, para satisfacer eso que llevamos dentro, ¿no? Ya lo decía Whitman, ¿no? Somos dos, el cuerpo y el alma, y uno no se debe inclinar frente al otro, ¿no? Entonces, estos tiempos en los que vivimos inmersos, tan fragmentados, nos están rompiendo o acabando de romper todo eso, ese tejido que existía y para mí era inevitable pensar en todos los argumentos que ustedes decían, pensaba en Matrix, ¿no? Perdón por mi referencia, ¿no? Pero decía, claro, leer es una elección, o eres de aquí o no eres, y eso es la vida. Una decisión. Eso es la literatura, o haces literatura militante o no haces literatura militante, ¿no? Entonces aquí es, lees o no lees. Y esto de encontrar el libro perfecto, vuelvo a lo que decía Don Juan, ¿no? Obsérvalo todo porque tienes que tener el poder, la inteligencia suficiente para atrapar tu centímetro cúbico de suerte, ¿no? Es cierto que ese es destino, ¿no? Como comentaba Fabiola y también Nadia, ¿no? O sea, los patrones familiares,
pero al igual que comentaba Alejandra, yo he visto muchas personas, yo soy una persona, mi familia no leía, yo empecé a leer porque vi a otras personas y pensaba que eso me iba a salvar de... creo que sí, infancia es destino, pero siempre tenemos la volición, la voluntad de movernos, de ser, ¿no? Depende de nosotros, nuestra evolución como lector, como decía Víctor, tratar de ir un más allá. Esto que decía el Buda, de que la iluminación se puede alcanzar a través de la... yo creo que podemos, es más, todos hemos encontrado o alcanzado un grado de iluminación cuando leemos, cuando nos identificamos con un personaje, cuando hay una obra que te llena de éxtasis, ¿no? Y eso es justo conectar con la otra persona, experimentar que hay un algo más, ¿no? Es muy difícil, creo que ahora es más difícil que antes, pero yo agradezco haberlos escuchado porque creo que la única forma de salir de este atolladero es poniendo ideas, compartiendo lo que nos hace lectores, ¿no? O cómo lo vemos, porque creo que, no lo sé, no quiero ser fatalista, ¿no? Pero se avecinan pues puros, creo yo, ¿no? Esto es un hito histórico y también una cosa es cómo lo estamos viviendo y otra cosa cómo te están contando todo esto que está sucediendo. No, pues que la boca se te haga chicharrón. Yo espero, pero justo una de las cosas que yo, o sea, creo que llevo 8 años trabajándola, ¿no? Es acerca de que el humano no entiende. Nosotros no entendemos hasta que nos sacuden, hasta que llega algo a destruirlo todo, ¿no? El sistema industrial, editorial, ya estaba en crisis desde hace muchos años. La promoción de la lectura, aunque hay ejemplos muy rescatables, también estaba en crisis. Y esta promoción lo único que llegó a hacer fue a zarandearnos, ¿no? Entonces, bueno, es el momento, creo, de espabilarse, ¿no? Una de las cosas con las que me estaba documentando para la novela es cómo crece cómo se desarrolla un bebé. Y un bebé se empieza a desarrollar cuando lo estresan, cuando el cuerpo de la mamá, eso te hace crecer. Entonces, ya necesitemos esta situación para movernos y ponernos a reflexionar, ¿no? Creo que un instrumento de conocimiento, de sanación, de conocimiento de uno mismo, de conocimiento de nuestra alma, es la literatura. Y entonces, pues, a todos nosotros, pues en teoría, ¿verdad? Pero quién sabe, nos tocaría defender eso, tratar de comunicarle al otro, ¿no? De zarandear al otro, de decirle que esta experiencia de leer, pues tampoco es algo grato, ¿verdad? Y tampoco es algo económico, pero es algo que lo va a nutrir, que le va a cambiar la vida. Es difícil a veces tratar de vender algo intangible, ¿no? Decirle, mira, lee, ¿no? Yo ya cierro con esto, ¿no? Algo que decía Guillermo en su video, ¿no? Un fragmento que leía de la Ilíada, cuando el personaje reflexionaba y decía, en la madre, todo esto que sucedió fue por mi cólera, ¿no? Ajá. Pero en ese tiempo había espacio para reflexionar. Ahora no vivimos en un espacio para reflexionar. Tenemos que hacernos un espacio o inventar algo para que la gente empiece a leer, porque si no esto se va a poner distópico, ¿no? Bien. Pues otra vez voy a tener que pedirles permiso para que me dejen recortar esta parte, porque yo la prometí la vez anterior, que dije, bueno, pero ahora la duda es esta, y yo creo que pues todas sus reflexiones aportan mucho más, bueno, aportan
más a lo que ya hemos estado reflexionando, y me parecen muy interesantes. Entonces, pues, les pido por favor que me den chance de recortarlo y de subirlo, para ir alimentando también el debate, y todo es muy interesante. O sea, todo lo que hemos estado platicando aquí es interesante, y a mí me entusiasma mucho porque creo, y parte del objetivo, ¿no?, del curso, pues no nada más es pues estar trabajando, sino que tenga una utilidad mayor, ¿no?, pública, de compartir el entusiasmo, pero también pues que nosotros mismos también reflexionemos sobre todo esto, sobre este fenómeno pues, que nos gusta, que es el de la lectura, y pues bueno, ver otras posibilidades también de la cuestión de la crítica, y que no nada más se trata de ser juez y tener la autoridad de decir, ¿no?, sino de compartir los entusiasmos. Y yo creo que eso es una de las, es con la enseñanza que me quedo de todo esto, que es por una parte el entusiasmo de Corina, y de que sí se puede, o sea, sí se puede, y sí podemos, sí se lee. Y la otra, pues, la de Alejandra también, que pues es que ahora sí que si te toca, es como el amor, ¿no? O sea, si te toca, pues si te va a tocar, aunque te quites, y si no te va a tocar, te quites. pongas, ¿no? Entonces el libro, Ajá. la lectura también, y es una de las cosas que también reflexiona Juan Domingo Argüelles, que dice, bueno, ¿y por qué queremos que todo el mundo lea? A lo mejor no todo el mundo quiere leer, ¿no? Bueno, pero sí, o sea, pues bueno, es parte también de eso. Entonces también les quiero recomendar, y voy a ver si se los puedo conseguir en electrónico para compartirlo, pero si no, es este libro que se llama Contra la Lectura, de Nikita Brodman. Ahí les puse en el chat, ahí está la referencia, que es un libro bien interesante porque aunque parece que está contra la lectura, pero no, o sea, está a favor de la lectura, pero dice, un ensayo dedicado a los lectores que no creen que los libros sean intocables. O sea, es de perderle, o sea, el respeto, o de esta cosa que decía Corina, o sea, bajarnos del pedestal, ¿no? O sea, bajar a los libros del pedestal, porque quizá parte del problema sea que se ponen a los libros tan arriba y tan inalcanzables. Así es. Que no, o sea, al contrario, hay que, y eso también decía Víctor, ¿no? O sea, hay que hacer que la gente se enamore de la lectura. Hay que hacer que la gente compartir el gusto, compartir el entusiasmo, y no hacerlo ver como algo, que esa es parte de eso. Bueno, pero ya los voy a dejar, porque ya es más noche y también tienen ustedes que cenar. Sí, No nos dijiste tú rápidamente el por qué, tu punto de vista o tus conclusiones, tú como escritor, como gran lector, como profesional. Yo mis reflexiones, pues son todas las que ustedes dijeron. Es lo que has observado, digo, sería muy valioso escucharte. Voy a ser como maestro como alumno del CCH, cuando era el CCH. Yo también! A ver, todos participen, a ver, y entonces ya el del último que no había estudiado, yo, maestro, yo opino lo mismo que todos los compañeros, ya con tal de tener... No, bueno, yo comparto también que es una cuestión multifactorial, que son todos esos. Como está ahorita, pues bueno, el Estado tiene, o sea, una parte la tiene el Estado, otra parte la tiene la escuela, el sistema educativo, y una parte importante está en la familia y luego ya en el individuo. Nada más se los comento, digo, si todavía me aguantan, se las cuento. O sea, una amiga, platicaba con ella tiene un sobrino que se la pasa todo el día jugando videojuegos, ¿no? Se lo llevó de vacaciones un fin de semana, y entonces decía, ay, pero nada más videojuegos, y los papás se peleaban y lo castigaban quitándole el videojuego. Y me decía, recomiéndame un libro para que yo se lo dé, y para que lea y para que deje los videojuegos. Digo, bueno, primero que nada, ¿tú cada cuándo ves a tu sobrino? No, pues nada más ahora lo vi en esta vacación. Digo, bueno. Segundo, ese no es tu problema.
es problema de sus papás, primero, Así es. ¿no? Ajá. Segundo, ¿sus papás leen? No. Bueno, Ujú. ese es el el primer punto. Si los papás no leen y dicen a los papás, obligan al niño a que lea, pues primero no hay mejor forma, ejemplo. Pero no nada más es el ejemplo, o sea, es que el libro sea parte de la vida familiar y que los papás lean y que los niños lean y que los niños vean que los papás leen y que se comente, que Así forme es. parte y que a los niños se les tome en cuenta. Pero si los papás, para empezar, están divorciados, están peleados y viven con uno y el otro, y la mamá está ahí y pues le ponen el videojuego para que, o sea, ya también es otro problema de la vida de cada quien. Pero en ese caso, pues es lo que yo le digo, bueno, pues primero tiene, o sea, es lo que ya decíamos, que alguien te debe de contagiar. Y puede ser en tu familia, puede ser en la escuela, no importa, pero que alguien te contagie. Es decir, que te diga que esto es padre, ¿sí? Que esto te va a gustar, y si no te gusta también está bien, o sea, no tampoco te vamos a dejar de querer porque no leas, finalmente no te tocó, como dice Ale, pues ahí no te tocó el libro, no te ha tocado el libro, pero qué bueno que te tocara el libro, y entre más pronto nos toque el libro, pues más vamos a disfrutar, porque pues ese es el asunto. Entonces, yo creo igual todo eso, y yo creo, por la otra parte, es que cada quien tiene que, si estamos interesados y nos gusta y todo, cada quien desde su trinchera, y creo que todos estamos en una trinchera parecida, coincidente, de que pues bueno, pues yo hago cursos y yo trato de contagiar con los cursos, y ahora pues ya tengo mi canal de YouTube, y entonces ya voy a ser youtuber de libros y ya, ¿no? Bueno, quién sabe, no sé, o sea, lo que pasa es que también pues uno se tiene que estar en constante movimiento, ¿no? Porque si no se vuelve uno medio loco. Entonces ahora, como si no tuviera muchas cosas que hacer y pensar, ahora voy a tener que estar pensando todas las semanas en a ver qué tema voy a hacer con